Muy bien, la semana pasada nos quedamos viendo, no terminamos de ver el capítulo de reabsorción y secreción tubular y estábamos viendo un poquito sobre la reabsorción de sodio. Vimos la influencia que tienen diferentes hormonas y factores, ¿no? ¿Y qué influencia tienen sobre la absorción de sodio? ¿Ok? Entonces tenemos aquí, hablamos de la aldosterona, la angiotensina 2, la ADH, el péptido natriurético auricular y la hormona paratiroidea. Entonces ya los vimos aldosterona, ya vimos angiotensina 2, ADH, péptido, paratormona y también nos quedamos la semana pasada, la clase pasada, estudiando qué causa la activación del sistema nervioso central y también veíamos que aumenta la reabsorción de sodio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Esto ya lo vimos la semana pasada. El día de hoy lo que vamos a ver es el uso de los métodos de aclaramiento para cuantificar la función renal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la función renal es porque el riñón es uno de los órganos más importantes del cuerpo, ¿no? ¿Ok? Es uno de los más importantes órganos del cuerpo. Entonces, por la función que tiene el riñón, que es la de filtrar, limpiar el plasma, ¿no? Si la función del riñón disminuye, se altera o baja, ¿no? O sea, si deja de funcionar como le corresponde funcionar al riñoncito, ¿qué puede pasar? Pues nos puede causar un daño severo, ¿no? Un daño grave en el cuerpo humano. Ujú. Entonces, ¿cómo es que ay, perdón, cómo es que se supervisan, se revisan o sí, pues, se analizan, se checan, ¿no? Se lleva un control sobre la función renal. Pues para eso se ve, para eso vamos a ver esto de los métodos de aclaramiento para cuantificar. Vamos a ver estos métodos de aclaramiento y cómo son útiles para, ¿cómo se dice? Cómo se ocupan para diagnóstico de ciertas enfermedades, ¿no? Y de hecho ya vimos un poquito de esto en bioquímica, ¿no? El semestre anterior. Bueno, lo vieron ustedes en bioquímica el semestre anterior, ¿no? Recuerden que hablamos, bueno, se habló en bioquímica sobre el aclaramiento de creatinina, este, que es una importante forma de cuantificar la función renal, cuando vimos lo de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, ¿no? O sea, cuando vimos estos temas, es cuando pudimos analizar lo del aclaramiento de creatinina y la aplicación que tiene en la práctica clínica, ¿no? ¿Ok? Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a ver eso. La velocidad con la que se aclaran o se eliminan diferentes sustancias del plasma es útil, es una fuente de información para poder cuantificar la eficacia de la función renal, ajá, la eficacia con la cual los riñones excretan distintas sustancias. Ahora, la definición que nos da nuestra bibliografía acerca de lo que es el aclaramiento renal de una sustancia es la siguiente. Aclaramiento renal de una sustancia es el volumen de plasma que, por efecto de la función renal, queda completamente desprovisto de dicha sustancia por unidad de tiempo. O sea, es la cantidad de sustancia que se elimina del cuerpo por unidad de tiempo. Ujú. Ahora, a pesar de que se usa el aclaramiento renal, es preciso aclarar que en realidad lo que sucede no es que se pueda eliminar una sustancia por completo del plasma, ¿no? Pero pues es una excelente forma para poder cuantificar la función renal, ¿no? Ujú. Puede usarse para cuantificar el flujo de sangre renal, la filtración glomerular, la tasa de reabsorción tubular, la secreción tubular. Ujú. ¿Ok? Y bueno, y para esto se van a ocupar estas formulitas que tenemos aquí en la tabla. Ajá.
estas formulitas todas bonitas. Y aquí vemos que la ecuación y las unidades, la filtración glomerular, y pues obviamente aquí están su fórmula, ¿no? El cociente de aclaramiento, flujo plasmático renal efectivo, flujo plasmático renal. La diferencia entre flujo plasmático renal y flujo plasmático renal efectivo es la siguiente. El flujo plasmático renal es la cantidad de sangre que le llega al riñón, bueno, más bien la cantidad de plasma que le llega al riñón, ajá, en promedio, en una persona normal, en un paciente sano. Y el flujo plasmático renal efectivo es la verdadera cantidad de plasma que le llega al riñón. Entonces, el flujo plasmático renal es como que el promedio, una aproximación, ¿no? Como que una cifra de referencia. Pero el flujo plasmático renal efectivo es el que de verdad llega al riñón. Ajá. El que sí llega. Ujú. Muy bien. Flujo sanguíneo renal, la tasa de excreción, la reabsorción y la secreción. Todas estas formulitas vienen en la tabla que tenemos aquí donde está el puntero láser. Ajá. Cada una de estas formulitas se usa para una cosa distinta. Ahora, del lado derecho tenemos estas dos formulitas. Tenemos aquí esta que dice CS por PS es igual a US por V. Ajá. ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, CS se refiere al aclaramiento de una sustancia. C porque viene del inglés clear, aclarar. Ajá. Entonces por eso es CS, ¿ok? PS, concentración plasmática de la sustancia. US, concentración urinaria de la sustancia. Y V, el flujo de orina. Ahora, si esta ecuación la acomodamos para fines prácticos, la fórmula, o sea, porque así pues tendríamos que tener todos los datos, ¿no? Para poder, o al menos los dos de este lado o los dos de este lado para poder calcular lo de acá. Ajá. Bueno, mínimo tres datos, ¿no? Para poder tener bien nuestra información, pero pues el despeje que se le realizó a esta formulita para un uso más práctico es el de aquí abajito. Ajá. Pues CS se queda igual, aclaramiento de la sustancia. US la concentración urinaria, V el flujo urinario y PS concentración plasmática de dicha sustancia, ¿no? Ujú. Y bueno, esta es la formulita que se ocupa mucho para calcular la, la tasa de aclaramiento de una sustancia. Ok, bueno, vamos a hablar también sobre el aclaramiento de inulina, el aclaramiento renal de inulina y por qué es útil para calcular la filtración glomerular. Ajá. Hay ciertas sustancias que se filtran libremente, así como si fueran agua, pero que no se reabsorben ni tampoco se secretan. Entonces, con la intensidad con la que se elimina, con la que se excreta en los riñones de la sustancia. Entonces, traduciéndolo, se convierte en esto. Concentración glomerular por concentración plasmática es igual a concentración urinaria por volumen urinario. Ok, bueno, además la filtración glomerular puede calcularse como el aclaramiento de una sustancia, que es lo que vamos a ver de este lado. O sea, filtración glomerular y aquí aclaramiento de una sustancia pueden ser sinónimos, ¿no? Para una sustancia que filtra libremente, ¿ok? Aquí sustituida la fórmula, ya la vimos, filtración por urinario, concentración plasmática y aclaramiento de la sustancia, ¿no? Ahora, ¿qué sustancia cumple con este criterio de que no se reabsorbe, no se secreta, simplemente se filtra y ya? Bueno, es la inulina, que es lo que tenemos aquí arribita, inulina. La inulina es un polisacárido que tiene un peso molecular de 5200. La inulina no es producida endógenamente por nuestro organismo, sino que se encuentra en las raíces de las plantas, ¿no? Entonces, para poder utilizarla como medio de cuantificación de la filtración glomerular, ujú, para poder cuantificar la filtración glomerular mediante el uso de la inulina, esta se tiene que, estas que se tienen que hacer, que les tiene que pasar, bueno, se tiene que administrar inulina, ujú, vía intravenosa y ya con eso es como pasa la circulación y podemos ver, ¿no? El aclaramiento renal de la inulina, ¿no? Y podemos calcular la filtración glomerular. En la figura que tenemos aquí, donde vemos una esquemita de la nefrona con su glomérulo, aquí
la arteriola aferente, arteriola eferente y los capilares peritubulares. Y aquí vemos ya el túbulo. Muy bien, en esta figurita que podemos, que apreciamos aquí, nos muestra el manejo renal, o sea, cómo los riñones manejan la inulina. Ujú. En este caso, para este ejemplo, la presión plasmática de inulina es de 1 miligramo por mililitro. Ujú. Luego de ahí, la concentración urinaria de inulina es de 100 miligramos por mililitro. ¿Por qué? Recordemos que la filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto. Entonces, si hay 1 miligramo de inulina por mililitro de sangre, ujú, y la filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto, entonces va a haber 125 miligramos de inulina, ajá, 125 miligramos por mililitro de inulina en la orina, ajá. Y aquí, bueno, vemos que también nos da que el flujo de orina es de 1 mililitro por minuto, ajá. Y ya con esos datos ya podemos sustituirlos en la formulita, ujú, en la formulita que está aquí. De modo que, pues al final nos va a dar que la cantidad filtrada va a ser igual a la cantidad excretada. Ajá. Y entonces, por lo tanto, vamos a tener que 125 miligramos de inulina por minuto en la orina. Ujú. Si pasan 125 miligramos de inulina por minuto a la orina. Ujú. Y con esto podemos cuantificar, ¿no? Porque de esta manera nos permite saber cuánto están filtrando los riñones, ujú, si están funcionando correctamente. Y obviamente eso le va a permitir al clínico, ¿no? Poder, bueno, con esto le podemos permitirnos saber cómo, qué tan bien están funcionando los riñones, ¿no? Ujú. De esta manera es como lo podemos hacer. Ok, bueno. Y ahora, el aclaramiento de creatinina y la concentración plasmática de creatinina pueden usarse para calcular la filtración glomerular, ¿ok? Ya hemos hablado un poco sobre creatinina. Ujú. Hemos hablado ya sobre sobre la creatinina. Sabemos que es un desecho metabólico del cuerpo, ajá, que se tiene que eliminar. Ujú. Y pues no se puede, bueno, bueno, entonces, bueno, la creatinina ya la hemos visto y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver esto, ajá, y cómo se relaciona con la función renal. Bueno, ya vimos que la creatinina es un producto final, ya conocemos que es un producto de desecho del metabolismo muscular y que se tiene que eliminar completamente del organismo. Ujú. Entonces podemos usar el aclaramiento de creatinina para evaluar la filtración glomerular. En este caso, como no se requiere de administrar creatinina vía intravenosa, ujú, este método es más usual, más útil o más usado clínicamente en la práctica para poder cuantificar la filtración glomerular. Ujú. Sin embargo, el aclaramiento de creatinina no es perfecto, no es un estándar dorado para la filtración glomerular, porque hay una pequeña cantidad que se secreta en los tubos. Entonces, la cantidad de creatinina que se excreta supera un poquito a la cantidad que se filtró. Ujú. Y pues esto puede llevarnos a que haya un ligero error que pueda llevarnos a estimar en exceso la creatinina plasmática. Ujú. Bueno, sin embargo, a pesar de eso, pues se puede usar, ¿no? A pesar de que se excreta, se puede usar. Ajá. Y como les digo, es más usual que inyectar vía intravenosa la inulina. Ujú. Bueno, en ciertos casos no es práctico, no es conveniente recoger la orina de un paciente para poder medir el aclaramiento de creatinina, pero sin embargo podemos
aproximar nuestros resultados a los cambios de la filtración glomerular al medir la concentración plasmática de creatinina. Entonces, pues la concentración plasmática de creatinina debe ser inversamente proporcional a la filtración glomerular. Ujú. Por eso aquí en la formulita tenemos filtración glomerular casi igual a la concentración, digo, al aclaramiento de creatinina, y aquí vemos que concentración urinaria de creatinina por volumen urinario por concentración plasmática de creatinina. Pero ¿por qué no es práctico recoger la orina del paciente? Porque para esta prueba se requiere de la orina de 24 horas. Y seamos sinceros, el paciente no se va a estar aguantando 24 horas a ir al baño para que le podamos tomar la muestra, ¿verdad? Entonces, pues, por eso no, a veces no se toma, ¿no? La orina del paciente. Ujú. Si por alguna razón la filtración glomerular se redujera al 50% de lo normal, ¿qué pasaría? Los riñones filtrarían y excretarían solo la mitad de la creatinina, entonces esto provocaría que la creatinina se acumule en los líquidos corporales y por lo tanto que aumente la concentración plasmática, ¿no? Ujú. Y bueno, esta concentración plasmática de creatinina va a seguir aumentando hasta que se pueda equilibrar o normalizar la carga filtrada de creatinina y la excreción de creatinina. Entonces se va a llegar a un equilibrio entre la producción y la excreción de creatinina. Ujú. Y aquí en la figura 28.1 que está de este lado, esta que está aquí, digo 28.21 que está aquí de este lado, es lo que podemos ver. Ujú. Filtración, mililitros por minuto de 100, baja a 50. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la concentración de creatinina? Va a aumentar la concentración plasmática de creatinina. Y aquí es cuando se da el equilibrio en la producción y la excreción, ¿no? Para poder mantener niveles normales de creatinina en el cuerpo. Ujú. Y en la orina, ¿ok? Muy bien. Ahora, si la filtración glomerular se redujera a una cuarta parte de su valor normal, el valor plasmático de la creatinina aumentaría 4 veces, imagínense, 4 veces, que es lo que podemos ver en la imagen de acá. Ajá. Aquí podemos ver que lo normal está en 125 mililitros por minuto. Aquí esto es lo normal, ¿no? Y ahora, si esto se redujera aquí a 25 mililitros por minuto, vean, ¿no? Aquí está la concentración normal plasmática de creatinina y vean cuánto sube, ¿no? Hasta acá subió, ¿no? Ajá. Entonces, si la filtración glomerular se redujera a una cuarta parte de lo normal, la concentración plasmática de creatinina aumentaría 4 veces. En cambio, si la filtración glomerular se redujera a una octava parte de su función, la creatinina aumentaría pues 8 veces, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Esto es lo que pasa. La creatinina y cómo se relaciona con la función de filtración glomerular. Ahora, es posible emplear el aclaramiento del ácido paraminopúrico para poder estimar el flujo plasmático renal. Ya vimos también, ya hablamos también sobre el, el ácido paraminopúrico en clases anteriores, ¿no? Y pues bueno. Ok, bueno, entonces, bueno, se supone en teoría, se supone que si una sustancia se aclara por completo del plasma, ajá, la velocidad de aclaramiento va a ser igual al flujo plasmático renal total, ¿ok? En otras palabras, parafraseado, la cantidad de sustancia que llega a los riñones con la sangre va a ser equivalente o va a estar en equilibrio, ajá, con la cantidad excretada en la orina. Por lo tanto, si el flujo plasmático renal se puede calcular con la formulita que tenemos aquí del lado derecho hasta arribita. Flujo plasmático renal es igual a concentración de la sustancia en orina por volumen urinario por concentración plasmática y es igual al aclaramiento de la sustancia. Y así es como podemos calcular el flujo plasmático renal. Ujú. Ahora,
como ya hemos estudiado, ya hemos visto, la filtración glomerular solamente corresponde a 20% del flujo plasmático total. Entonces, una sustancia que se elimina en el plasma debe de excretarse mediante secreción tubular adicional a la filtración glomerular. Ajá. Que es lo que vemos en la figurita 28-23. Ajá, que ahí vemos que pues entra una sustancia al glomérulo, se filtra la cápsula de Bowman al túbulo, pero ya después del capilar peritubular se secretan sustancias también. Bueno, se secreta más de esa sustancia. Ajá. Bueno, no se conoce hasta ahora ninguna sustancia hasta ahora se puede filtrar ujú, completamente en los riñones. No sé, ninguna sustancia se puede actualmente en los riñones, ¿ok? Entonces, ¿qué corresponde aquí? ¿Qué corresponde en estos casos? Sencillo. Ujú. Bueno, el ácido paraminipúrico se aclara un 90% del plasma. Ajá. Por lo tanto, el aclaramiento de este ácido se usa como una aproximación del flujo plasmático renal. ¿Ok? Bueno, el porcentaje de ácido paraminipúrico que se elimina de la sangre se conoce como cociente de extracción de ácido paraminipúrico. Y en promedio, como ya les mencioné, es un aproximado en pacientes sanos, ajá, es de 90% en un riñón normal. En las nefropatías en pacientes enfermitos, por ejemplo, con diabetes mellitus, con alguna insuficiencia renal, el cociente de extracción se reduce, ¿no? Por la incapacidad que tienen los túbulos de secretar el ácido paraminipúrico al líquido tubular. Ujú. Ahora, el cálculo del flujo plasmático renal puede mostrarse, bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Se los voy a demostrar con el siguiente ejemplo. Ajá. Y es el ejemplo que viene aquí en la imagen. Supongamos que la concentración plasmática de ácido paraminipúrico es de 0.01 miligramos por mililitro, que es lo que está aquí. Ujú. Ahora, la concentración urinaria de ácido paraminipúrico es de 5.85 miligramos por mililitro, que es lo que está aquí. Y el volumen de orina o flujo urinario es de 1 mililitro por minuto, que es lo que está aquí abajo. Entonces, el aclaramiento de ácido paraminipúrico se puede calcular a partir de la excreción urinaria de ácido paraminipúrico. ¿A qué me refiero? Podemos calcular el aclaramiento a partir de de cuánto se elimina a través de la orina, ¿no? Ok. Bueno, este, luego, ya que tenemos estos datos, podemos utilizar la excreción urinaria de ácido paraminipúrico, que pues sería 5.85 miligramos por mililitro, que es lo que va aquí. Multiplicamos por el volumen urinario, que es de 1 mililitro por minuto, y lo dividimos entre la concentración plasmática de ácido paraminipúrico, que es de 0.01 miligramos por mililitro. Ajá. Entonces ya tenemos 5.85 por 1 entre 0.01. Ajá. Entonces, como resultado, eso nos va a dar un resultado de 585 mililitros por minuto. ¿Ok? Entonces, eso correspondería al 100%. Ujú. Entonces, si el cociente de extracción del ácido paraminipúrico es del 90%, ajá, el flujo plasmático renal real puede calcularse dividiendo los 585 mililitros por minuto que nos dieron de sustituir en la fórmula y los vamos a dividir entre 0.9 y nos va a dar un resultado de 650 mililitros por minuto. Entonces, ya con esto, el flujo plasmático renal total nos va a quedar con esta fórmula que tenemos de este lado. Ajá. Donde vemos que dice flujo plasmático renal total es igual a aclaramiento del ácido paraminopúrico sobre el cociente de extracción de ácido paraminopúrico. ¿Ok? Ujú. Y bueno, finalmente el cociente de extracción de ácido paraminipúrico se va a calcular con la siguiente formulita, con la formulita que tenemos aquí abajito. Ajá. Entonces aquí tenemos cociente de extracción de ácido paraminipúrico. ¿Ok? Vamos a ver la concentración de ácido paraminipúrico en la arteria renal y la concentración de ácido paraminipúrico en la vena renal. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entre la concentración plasmática de ácido paraminipúrico. ¿Ok? Paraminipúrico. ¿Ok?
Ahora, si el hematocrito es de 0,45 y el flujo plasmático renal total es de 650 mililitros por minuto, ajá, ya con lo que vimos, los datos que vimos hace ratito, entonces el flujo sanguíneo total a través de los riñones va a ser de 650 entre 1 menos 0,45, o ya como resultado nos va a dar un flujo sanguíneo total, un flujo plasmático renal total de 1,182 mililitros por minuto, ya con estas formulitas que acabamos de ver. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Y vamos a ver que la fracción de filtración se calcula a partir, ajá, de, ay, no, no alcanzo a leer el título. De la filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal. ¿Ok? Ok, bueno, para calcular la fracción de filtración, ajá, la fracción de filtración corresponde a la fracción del plasma que se filtra a través de la membrana glomerular. Tenemos que conocer el flujo plasmático renal, que ya lo vimos hace un ratito, y la filtración glomerular, que ya lo vimos también. Entonces, si el flujo plasmático renal es de 650 mililitros por minuto y la filtración glomerular de 125 mililitros por minuto, la fracción de filtración se va a calcular así, miren. Usando esta formulita vamos a sustituir filtración glomerular sobre flujo plasmático renal, ya sustituyendo 125 mililitros por minuto entre 650 mililitros por minuto. Como resultado nos va a dar 0,19. Y esa es la fracción de filtración, ajá, que se va a tener en el... Ujú. Bueno, entonces ese 0,19 es la fracción de filtración. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver cálculo de la reabsorción o secreción tubular a partir de los aclaramientos renales. Ajá. Entonces, si ya conocemos la filtración glomerular y la excreción renal de alguna sustancia, podemos calcular si existe una reabsorción o una secreción de esta sustancia en los túbulos renales. Ajá. Por ejemplo, vemos que si la excreción de una sustancia que es igual a la concentración urinaria por flujo urinario es menor que lo que se filtró, probablemente se haya reabsorbido. Y caso contrario, si la excreción de la sustancia es mayor a lo que se filtró, entonces probablemente haya una secreción, una excreción en el túbulo, ¿no? Ok, bueno, y ya con estos valores que están en pantalla vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver que el flujo de orina es de 1 mililitro por minuto. Concentración urinaria de sodio es de 70 miliequivalentes por litro o 70 microequivalentes por litro, es lo mismo. Concentración plasmática de sodio de 140 miliequivalentes y filtración glomerular de 100 mililitros por minuto. ¿Ok? Entonces, en este caso, la carga de sodio que se va a filtrar, ajá, la vamos a calcular con filtración glomerular por la concentración plasmática de sodio. Entonces, vamos a tener que la filtración glomerular es de 100 mililitros por minuto y lo vamos a multiplicar por los 140 miliequivalentes. Entonces, esto nos va a dar un total de 14,000 miliequivalentes por minuto. Ujú. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que nos daría como resultado. Pero bueno, la excreción urinaria de sodio que se calcula utilizando concentración urinaria de sodio por el flujo de orina, ajá, que en este caso va a ser de 70 miliequivalentes. De 70 miliequivalentes por minuto. Entonces, la reabsorción tubular de sodio la vamos a sacar de restar es el 14,000 y le vamos a restar el 70. Entonces, como resultado nos va a dar 13,930. ¿Ok?
Y bueno, aquí es una tablita nada más como para resumir, ¿no? Las comparaciones, las diferencias que tiene el aclaramiento de inulina y el de algunos otros solutos. Entonces podemos ver el aclaramiento de glucosa normalmente debe de ser de cero, porque esta no se debe eliminar. Y así de cada vemos inulina es de 125 mililitros por minuto y de creatinina ya es de 140, ¿no? Ajá. Entonces, si el aclaramiento de una sustancia es igual al de la inulina, la sustancia solamente se filtra, pero no se reabsorbe ni se secreta. Segundo lugar, si el aclaramiento de una sustancia es menor que el de la inulina, la sustancia se reabsorbe. Y en tercer lugar, si el aclaramiento de una sustancia es mayor al de la inulina, la sustancia se secreta. Ajá. Pero obviamente estos valores van a variar dependiendo del estado de salud del paciente, cómo está la nefrona, que si está funcionando, que si no está funcionando, la edad del paciente, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que lo que pasa es eso. Ujú. Lo que pasa es eso. Va a variar los valores. Recuerden que los valores que les doy, los valores que vienen en el libro, ¿no? Son valores de referencia, valores promedios, ¿no? No quiere decir que siempre va a ser así, ¿no? Cada paciente va a variar e incluso cada laboratorio puede tener valores diferentes dependiendo del laboratorio, ¿ok? Muy bien. Continuamos entonces. Ok, eso es todo por este tema, entonces voy a pararle aquí la grabación y vamos a cambiar de diapos de presentación. Ujú. Detener.